Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Edgar López de parte de Morena Socialista y el día de hoy quisiera compartirles este pequeño video tutorial para entender lo que son los conceptos de izquierda y derecha, pero desde el punto de vista del materialismo histórico. Sin más, comenzamos. Para empezar, partiremos del concepto más conocido o difundido de lo que es la izquierda y la derecha. Todo surge a partir de la Revolución Francesa, donde una vez derrocado el rey y el régimen monárquico, se constituyó una asamblea parlamentaria, donde los girondinos, que eran partidarios de conservar el régimen, se sentaron a la derecha del presidente de la asamblea, y los jacobinos, de una postura más radical y partidarios de cambiar el régimen, se sentaron a la izquierda del presidente de la asamblea. Esta manera fortuita o circunstancial de sentarse en el parlamento pues tuvo una repercusión histórica dentro del sistema parlamentario moderno. El ala de derecha, constituida por los girondinos, representaba a las grandes élites económicas y políticas, mientras que el ala de izquierda, constituida por los jacobinos, representaba los intereses y los anhelos de los pequeños propietarios y las clases pobres. Estas dos posturas entre cambiar el régimen y conservar el régimen es lo que constituye hoy en día la diferencia fundamental entre izquierda y derecha dentro de los grandes regímenes parlamentarios. Hasta aquí, esto es el concepto más difundido acerca de lo que es la izquierda y la derecha. Sin embargo, este concepto está incompleto o es parcial, ya que no toma en cuenta las bases económicas de la sociedad en la que nos encontramos, y es aquí donde es necesario abordarlo desde el punto de vista del materialismo histórico, donde incluso será necesario ver algunas cuestiones de filosofía. Así que voy a tener que hacer forzosamente dos paréntesis, uno para explicarles brevemente el materialismo histórico y uno más en cuestiones de filosofía. Para el materialismo histórico, la base económica de toda sociedad está constituida por las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Es decir, la base económica de toda sociedad se constituye por la capacidad que tiene la sociedad para producir sus bienes de subsistencia. Y estas fuerzas productivas y estas relaciones de producción conforman lo que sería el modo de producción. Una vez constituido el modo de producción, se establecen leyes, se instauran instituciones jurídicas y partidos políticos con la finalidad de proteger este modo de producción. Así que una vez dependiendo la base económica, el modo de producción y las leyes que se crearon para proteger este determinado modo de producción, se forman las ideologías, la conciencia, la religión, la moral, la filosofía y el arte. Es decir, si nosotros analizamos los conceptos de izquierda y derecha, pero partiendo desde este punto de la pirámide, limitándonos solo a la cuestión política y sin tomar en cuenta las bases económicas, estaríamos haciendo un análisis incompleto o parcial, ya que no estamos tomando en cuenta la base económica de esta sociedad, pero sobre todo estaríamos haciendo un análisis basado en el punto de vista que tiene la sociedad de sí misma. Por ejemplo, nuestra moral depende de este tipo de leyes, depende de este tipo de estructura económica y de esta base económica. Para nosotros en la sociedad capitalista pues es moralmente aceptado que existan trabajadores asalariados y capitalistas. Es completamente normal que existan ricos y pobres. Si estuviéramos en una sociedad esclavista, nuestra moral sería de acuerdo con las leyes esclavistas, la estructura económica esclavista y la base económica esclavista. Es decir, para nosotros sería completamente normal que existieran esclavos y esclavistas. Por eso la moral va a depender de todas estas bases que tiene la pirámide. Por lo tanto, para tener un punto de vista más amplio de lo que es la izquierda y la derecha y no caer en el subjetivismo y prejuicios que la misma sociedad nos impone, es necesario romper o salirnos de esta pirámide, ya que de lo contrario solo veríamos lo que la sociedad quiere que veamos. Y esto nos recuerda un poco al mito de la caverna de Platón, donde unas personas que viven en una cueva no son capaces de ver la realidad completa y solamente se guían con las sombras que ven al interior de la cueva. Si nosotros queremos conocer la realidad, debemos tener una visión más amplia y no limitarnos solamente a lo que la sociedad nos impone o quiere que veamos. De ahí que es necesario el análisis de la sociedad desde la base económica. De lo contrario, solamente estaríamos haciendo análisis parciales o incompletos de la misma sociedad. Para el materialismo histórico,
Esta base económica se le ha dado el nombre de infraestructura, mientras que la parte de arriba la conocemos como la superestructura. La base económica de la actual sociedad capitalista son las fuerzas productivas y las relaciones de producción, las cuales están conformadas principalmente por el proletariado y la burguesía, los cuales tienen intereses antagónicos, pero al mismo tiempo están unidos en una relación dialéctica. El proletariado depende de la burguesía para conseguir sus medios de subsistencia, y la burguesía depende del proletariado para poder generar la riqueza. Es decir, son antagónicos, pero se necesitan el uno al otro. Esta base económica y esta relación de producción conforman lo que es el actual modo de producción capitalista. Así que para hacer nuestro análisis de lo que es la izquierda y la derecha necesitamos partir de esta base económica, ya que si solo hacemos el análisis político de la izquierda y derecha, pero sin tomar en cuenta la base económica de la sociedad, estaríamos haciendo un análisis incompleto. Una vez definida nuestra base económica, que es el sistema capitalista de producción, ahora sí procederemos a realizar nuestro análisis de lo que es la izquierda y la derecha. Pero para esto es necesario agregar algo más, un punto centro. Sin este punto centro seríamos incapaces de saber hasta dónde llega la izquierda y a partir de cuándo inicia la derecha. Y es aquí donde voy a hacer el otro paréntesis, que es en términos de filosofía. En la naturaleza todas las cosas materiales tienen un lado izquierdo, un lado derecho y un punto centro. Y ustedes lo pueden corroborar con cualquier cosa que tengan a su alrededor. Cualquier cosa que vean tiene un lado izquierdo, un lado derecho y un punto centro. Su monitor, su celular, su ventana, cualquier cosa que tengan a su alrededor. Ustedes mismos incluso tienen un lado izquierdo, un lado derecho y un punto centro. Así es como funciona la naturaleza, a través de esta base material. Y es imposible suprimir estas partes de izquierda, derecha y centro. Por eso aquellos que dicen que no son ni de izquierda ni de derecha, pues en realidad no tienen ni la menor idea de lo que están hablando, porque nadie puede escapar de estas bases materiales. Es como tratar de suprimir las contradicciones de la naturaleza misma y nadie puede escapar de las leyes de la naturaleza. Ahora bien, se nos podrá reprochar que esta es una visión bastante plana de ver las cosas, que la naturaleza no es plana, ni en dos dimensiones, y que es incluso muchísimo más amplia y compleja. Y tienen razón. La naturaleza es muchísimo más amplia y compleja. Aquí tenemos de nuevo nuestro ejemplo, donde tenemos un lado izquierdo, un lado derecho y un punto centro. Podríamos agregarle una dimensión más a nuestro ejemplo. Incluso faltaría la cuarta dimensión, que es el tiempo, pero aún así nuestro ejemplo estaría incompleto. Así que para entender la complejidad de cómo funciona la naturaleza, tendremos que partir de una cosa y entender que nuestro universo es fractal. Ahora bien, ¿qué entendemos por fractal? Por fractal entendemos que una serie de patrones se repiten una y otra vez en diferentes escalas hasta el infinito. A continuación tenemos un ejemplo de una serie de líneas fractales. Al principio podemos ver la línea principal, compuesta de su respectivo lado izquierdo, su lado derecho y un punto céntrico. Si nosotros dividimos esta línea principal en una línea más pequeña, habrá cambiado su tamaño, pero sigue conservando sus patrones fractales, es decir, sigue teniendo un lado izquierdo, un lado derecho y un punto centro. Si volvemos a hacer lo mismo con una línea más pequeña, el resultado sigue siendo el mismo, sigue conservando un lado izquierdo, un lado derecho y un punto centro. Y así podemos ir hasta el infinito. Ahora, otro ejemplo fractal y que va a ser muy necesario para entender los conceptos de izquierda y derecha lo podemos ver en el mismo centro. Nosotros trazamos esta línea de centro para poder dividir lo que es la izquierda y la derecha. Pero al hacer un análisis más detallado, encontramos que en esta línea de centro existe nuevamente un lado izquierdo, un lado derecho y un punto centro. Es decir, dentro de la propia línea de centro existe otro centro. Y nosotros podríamos trazar nuevamente una línea que divida el centro, pero tendría las mismas características a menor escala. Un lado izquierdo, un lado derecho y un punto centro. Y así hasta el infinito. De nueva cuenta vemos cómo se da esta serie de patrones fractales en la naturaleza.
Entonces, como vemos, la naturaleza es sumamente compleja y lo que trato de explicarles en este ejemplo de izquierda y derecha, aunque sea un ejemplo bastante plano, son las concepciones básicas. Por ejemplo, en matemáticas, 1 más 1 son 2. Esta es una cuestión muy básica y no representa toda la complejidad de las matemáticas. Sin embargo, si no conocemos esta cuestión tan básica, no vamos a ser capaces de realizar operaciones más complejas como sumas, restas, fracciones, divisiones, multiplicaciones, etc. Y asimismo, dentro de las matemáticas existen también las progresiones infinitas. Por ejemplo, tenemos el 0 y el 1. Y entre este 0 y el 1 existe una progresión infinita. Yo puedo poner 0.9, 0.99, 0.99999 y así hasta el infinito, sin tocar el 1. Es decir, dentro de números finitos existen progresiones infinitas. Y esto tiene que ver un poco con el ejemplo del punto centro, que haciendo una observación más profunda, encontramos que el centro es una concepción infinita, pero que es necesario colocar para poder realizar nuestros análisis de izquierda y derecha, ya que sin este seríamos capaces de diferenciar hasta dónde llega la izquierda y a partir de cuándo inicia la derecha y viceversa. Una vez hechos estos dos paréntesis acerca del materialismo histórico y de cuestiones de filosofía, ahora sí podemos intentar hacer un análisis de lo que es la izquierda y la derecha. Primero debemos de partir de la base material del sistema económico en el que nos encontramos, es decir, el sistema capitalista de producción, donde tenemos que se encuentran las dos principales clases sociales y antagónicas, la burguesía y el proletariado. Esta base material da como resultado dos tendencias políticas, la derecha y la izquierda. La derecha busca conservar el sistema capitalista, mientras que la izquierda busca cambiar el sistema capitalista. Por lo tanto, podemos decir que la derecha es procapitalista y la izquierda es anticapitalista. Dentro del sistema capitalista solo puede haber dos caminos: o estás a favor del capitalismo o estás en contra del capitalismo. No hay más. No pueden existir ideologías al margen de las clases sociales. Sin embargo, esto no significa que existan diferentes tendencias políticas dentro de las tendencias principales. Recordemos que la naturaleza es fractal y un mismo patrón se repite una y otra vez en diferentes escalas hasta el infinito. Esto lo podemos ejemplificar de la siguiente manera. Esta línea representa todo el lado derecho, pero si se dan cuenta, tiene los mismos patrones fractales, un lado izquierdo, un lado derecho y un punto centro. Es decir, dentro de la misma derecha existe un lado izquierdo, un lado derecho y un centro. Y lo podemos ejemplificar de la siguiente forma: izquierda, derecha y centro. Estas variaciones políticas dentro de la propia derecha podríamos describirlas de la siguiente manera: fascista, neoliberal y keynesiana. La política keynesiana implica la intervención del Estado en la economía con el objetivo de impulsar la acumulación de capital. Por otro lado, la política neoliberal plantea la reducción del Estado en la economía y el libre mercado como principal impulsor de la economía. Como vemos, la política neoliberal se sitúa a la derecha del keynesianismo y el keynesianismo se sitúa a la izquierda de la política neoliberal, pero en el fondo ambos buscan lo mismo: conservar el sistema capitalista de producción. Mientras que la tendencia fascista, que se sitúa a la derecha de la derecha, es decir, la extrema derecha, busca conservar el sistema capitalista de producción, pero por medio de la fuerza. Y en la historia tenemos varios ejemplos, como el caso de Hitler en Alemania, Pinochet en Chile, Franco en España, etc. Para el fascismo ya no existe el diálogo, ya no hay intercambio de opiniones, ya no hay nada, solamente el uso del ejército para mantener el sistema capitalista. No importa lo que tengan que hacer, es mantener el sistema capitalista por medio de la fuerza. Del lado de la izquierda tenemos las mismas características: un lado izquierdo, un lado derecho y un punto centro. Y aquí las podría representar estas tendencias políticas de la siguiente forma: economicista, anarquista y comunista. La economicista se basa en reivindicaciones económicas inmediatas, pero solamente se limita a eso. Por ejemplo, cuando los trabajadores luchan por un aumento de salario,
es una reivindicación económica inmediata. La medida por sí misma es anticapitalista, porque atenta contra la acumulación del capital y en contra del sistema capitalista mismo. Pero los trabajadores, al no plantear una lucha política abiertamente anticapitalista, se quedan simplemente en las reivindicaciones económicas, y esto es lo que se denomina economicismo. En cuanto a la tendencia anarquista, podrían existir variaciones de anarquismo, pero en el fondo va más allá de la tendencia economicista. Ya no solamente plantea las demandas económicas, sino ya plantea abiertamente luchar contra el capitalismo. Se declara abiertamente anticapitalista, es decir, ya no son solamente demandas económicas, sino ya es una demanda política. Y esto pues sin duda es un avance. Y en el caso del comunismo, ya no solamente se plantean las reivindicaciones económicas inmediatas de los trabajadores, ya no solamente se plantea la lucha política anticapitalista de las tendencias anarquistas, sino que a diferencia de los anarquistas, los comunistas plantean una alternativa al sistema capitalista, que es el socialismo. Como vemos, en los extremos tenemos la tendencia comunista y en su opuesto tenemos a la tendencia fascista, que no son otra cosa más que los extremos de conservar el capitalismo por la fuerza o cambiar el capitalismo por la fuerza. Normalmente en la sociedad oscilamos entre tendencias keynesianas, economicistas y neoliberales. Incluso en algún punto tocan las tendencias anarquistas. Pero en periodos de mucha inestabilidad política, el péndulo se va a los extremos, gira hacia posiciones fascistas y hacia posiciones comunistas. La sociedad gira a los extremos y se polariza, y esto como consecuencia de las contradicciones entre las fuerzas productivas y el modo de producción. Es decir, hay muchas fuerzas productivas, pero el modo de producción no permite el desarrollo de ellas, y esto simbra completamente la base económica de la sociedad. Bueno, esto es en cuanto a las tendencias de la izquierda y la derecha, pero no olvidemos que también existe el centro. En el centro podemos encontrar una tendencia política conocida como reformismo o socialdemocracia. Es una política que oscila entre posiciones keynesianas y economicistas. El reformismo es una tendencia que no busca cambiar el capitalismo, sino solamente hacer algunas reformas para que la sociedad viva mejor. Esta tendencia también tiene una base material muy fuerte en la sociedad, ya que muchas personas no están conformes con el capitalismo, pero tampoco son lo suficientemente radicales como para cambiar completamente el capitalismo. Por lo tanto, oscilan entre la derecha procapitalista y la izquierda anticapitalista. Aquí están oscilando. Por lo tanto, la sociedad capitalista tendrá siempre esas tres principales tendencias, que representan la izquierda, la derecha y el centro, es decir, comunismo, reformismo y fascismo. Un ejemplo histórico de estas tres tendencias políticas lo podemos ver en las votaciones de la Alemania de 1932, cuando Hitler llegó al poder. En este proceso no estaba en juego solamente Alemania, sino la conservación o la destrucción del capitalismo a nivel mundial. De ahí que se pueda ver tan claro cómo se dividieron las tres principales tendencias: la fascista, representada por Hitler, la tendencia de centro, que era el Partido Socialdemócrata Alemán, y la tendencia comunista, representada por el Partido Comunista Alemán. Así que en una sociedad nuevamente polarizada, estas son las tres tendencias principales. Obviamente en cada país tendrá sus particularidades, pero estas son las tres tendencias políticas que se ven representadas. Ahora, con esta explicación de lo que es la izquierda y la derecha, pero vista desde el materialismo histórico, ya podemos tener un poco más claro cómo se encuentra la cartografía política de las distintas tendencias. Y este sentido de orientación es muy importante pues para intervenir en la política y en la vida cotidiana y no ser presa de charlatanes políticos. Ya por último, me gustaría dejar un plus en este video, y es explicar cómo se han ido desarrollando las tendencias de izquierda y derecha en los distintos modos de producción. Como vemos, dentro del capitalismo, la burguesía es la derecha y la clase trabajadora representa su ala de izquierda. Mientras que en el feudalismo, el ala derecha estaba encabezada por los señores feudales que buscaban mantener el feudalismo, y la izquierda era representada por la burguesía que buscaba cambiar el feudalismo. Y este patrón lo vemos en todos los modos de producción
y nos muestra cómo lo que en un momento fue la izquierda, al cambiar el modo de producción, se convierte en la derecha de ese modo de producción. En la comunidad primitiva teníamos al hombre primitivo, representando la derecha o la parte conservadora de ese sistema económico, mientras que la clase esclavista se situó a la izquierda, jugando un papel progresista en ese modo de producción, cambiando al modo de producción esclavista, mientras que la clase esclavista se situó a la izquierda, jugando un papel progresista en este modo de producción, cambiando el modo de producción a un sistema esclavista y desarrollando la humanidad como nunca antes se había visto. Pero al hacerlo se convirtió en la derecha de su propio modo de producción, y al constituirse el sistema esclavista se forma otra clase social que fueron los señores feudales, que se situaron a la izquierda en el sistema esclavista y empujaron a otro modo de producción que es el feudalismo, pero al hacerlo se situaron a la derecha de su propio modo de producción, y así este patrón se va a repetir una y otra vez. En el socialismo tampoco va a estar exento de esta contradicción. La clase trabajadora, que ahora juega el papel de izquierda en el capitalismo, se situará a la derecha dentro del socialismo. Se volverá una clase conservadora, por lo que el ala de izquierda del socialismo tendrá que ser el hombre comunista. Dentro del estadio de la revolución de Lenin se plantea precisamente esta teoría de la clase trabajadora, que en el socialismo tendrá que irse extinguiendo poco a poco hasta llegar a la sociedad sin clases, que es el comunismo. ¿Y qué nos espera en el comunismo? Pues realmente todavía no lo podemos saber. Sería caer en divagaciones teóricas o ficciones incluso. Y bien, pues esto ha sido todo con este video tutorial de lo que es la izquierda y la derecha, pero vista desde el materialismo histórico. Ojalá nos puedan apoyar dándole like, suscribiéndose al canal, compartiendo el video, y en un próximo video estaré ocupando esta cartografía para situar a los distintos partidos políticos que se encuentran en México, para también darnos una idea de dónde se encuentran ubicados. Pues bueno, saludos y seguimos en contacto.